¿Sale? Bien. Seguimos en esta parte, ¿no? Dios le habla al pueblo de Israel, ¿no? Él desciende, dice la palabra, en una nube espesa, con donde se oyen trompetas, ¿no? Y se oye, todo el pueblo puede oír la voz de Dios, de tal manera que hasta miedo les da y le dicen, oye Moisés, ¿no sería posible que mejor Dios te hable a ti y no los 10 mandamientos, lo que dice y lo que Jesús dice acerca de estos 10 mandamientos, ¿no? Porque estén escritos en el Antiguo Testamento no quiere decir que no, ya nosotros pues medio nos libramos de ellos, ¿no? Es más, creo que Jesús nos las pone hasta un poquito más difícil o nos los explica de una mejor manera, ¿no? El primero es Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y Jesús nos dice en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Es la soberanía de Dios, es que Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que quiere ser amado y adorado únicamente, no podemos tener ningún otro Dios. Y obviamente aquí a lo mejor pensamos en los dioses de los egipcios, las imágenes y las estatuas y todo esto. No, pero también Dios, aquí Jesús nos está diciendo esos pequeños dioses que cada uno de nosotros podemos construir, que a lo mejor no tenemos en un altar con una velita, ¿no? O a lo mejor no está construido en una imagen, sino que están construidos en nuestro corazón, que debemos de desprendernos de él porque solamente Dios puede ser adorado. Éxodo 24 dice, no te harás imágenes, ¿no? No te harás imágenes de arriba, yo lo puse cortito, pero es de arriba en el cielo, de abajo en la tierra, de nada creado, porque Dios no puede tener una imagen, porque todo lo que vemos fue creación de Dios, no es Dios. Y Lucas dice, ningún siervo puede servir a dos señores, ¿no? Lo dice Jesucristo. Si tenemos una imagen, una imagen, si tenemos algo que adoramos, pues no vamos a quedar bien o con Dios o con lo que servimos, ¿no? Tenemos que adorar solamente a Dios. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y Jesucristo dice, pero yo digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios y ahí sigue, ¿no? O sea, no podemos ni siquiera decir, sí, yo te juro por Dios que, no, eso no podemos decirlo, ¿no? O sea, no podemos tomar el nombre de nuestro Dios para hacer juramentos, ni promesas, ni decir que te estoy diciendo la verdad. Es más, la Biblia dice que tu sí sea sí y tu no, no. No podemos embaucar a la gente, no podemos decir cosas que no son. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no hagas en él ninguna obra. Acuérdense que estamos también retomando lo del maná, ¿no? Que ellos no podían, y los judíos hasta ahorita podemos ver en Polanco, ¿no? Cómo caminan y no se suben ni siquiera, no usan nada, ¿no? Porque es el día de reposo. Pero Jesús, recuerdan que en un día de reposo sana. Y él dice, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, para que nosotros tengamos descanso. Y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Nuestro Dios, Jesucristo, está por arriba del día de reposo, ¿no? Nosotros lo guardamos, sí, pero nuestro Dios, Jesucristo, está por arriba de este mandamiento, ¿no? Luego dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, ¿no? Y para que tengas largos días. Pero también Jesucristo dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Eso quiere decir que aunque hay veces que nuestros padres no creen en Dios o que hacen cosas en contra de Dios, pero nuestro Dios está por encima, ¿no? No podemos hacer cosas que aunque nuestros padres nos digan,
hacer cosas que a Dios no le agradan, porque Dios está por encima de la honra a nuestros padres. Claro que Él nos pide honrarlos, no, solamente es Dios primero y luego nuestros padres, ese es el orden. Luego dice, no matarás, ¿no? Que aquí es ese, no es ese, no asesinarás, digamos, no vas a tomar la vida de alguien, ¿no? Y dice, cualquiera que se enoje, que aquí es donde Jesús empieza a subir la vara, ¿no? Dice, porque cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No es solamente el hecho de quitarle la vida, sino de enojarte con un hermano, ¿no? De mantener enojo, odio hacia otra persona. Desde ahí ya Jesús dice, eso ya tiene una culpa, ¿no? Es donde ya nos podemos reflejar en ese espejo y decir, ups, si yo estoy peleado con mi hermano, ya soy culpable de esto. Y acuérdense que los 10 mandamientos, cuando tú incumples con uno, ya es como si hubieras incumplido con todos, ¿no? Porque la paga es la misma, muerte. Y dice el que sigue, Éxodo, no hurtarás, ¿no? Que también es Mateo 29, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también Jesús nos dice, que yo creo que ahora es un consejo muy sabio de Dios hacia nosotros. Dice que cuando alguien te pida la capa, ¿no? Que tú se la des, y no solo la capa, sino todo lo que traigas. Y creo que es un consejo actual. Porque si alguien te asalta, pues mejor dale todo, ¿no? O sea, de verdad, ¿no? Y es algo que Dios te dice. Tú no te preocupes por las cosas materiales. No te preocupes. ¿Por qué? Porque yo voy a proveer. Si alguien te quita algo, no te preocupes, dáselo. No tengas temor en perder las cosas materiales. Yo voy a proveer, ¿no? Luego dice, Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y Jesús dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso digo que Jesús lo pone más claro, ¿no? No es solamente no digas cosas mentirosas de otro, sino simplemente no hables mal de la gente. Detén tu boca, frénala, no hables. Luego dice, por último, no codiciarás la casa de tu prójimo. Mirad y guardaos de la avaricia. La codicia es el querer algo que otra persona tiene. No es decir, ay, qué coche tan bonito, yo quiero uno y voy a trabajar para comprarme un coche como ese. Eso no es codicia. La codicia es decir, qué coche más bonito y yo quiero ese coche. Yo quiero a su esposa, yo quiero a su esposo, yo quiero su vestido, ¿no? O sea, es querer las cosas que otros tienen que sean tuyas, ¿no? Esas mismas cosas. No el hecho de querer mejorar o el querer tener buenas cosas o el hecho de trabajar para conseguirlas. Eso no es el desear lo que otro tiene. Qué bonita su familia, yo quiero esa familia, ¿no? Eso es codiciar, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que tener muy claros que la ley nos salva, la ley nos muestra nuestro pecado. Y nos muestra nuestro pecado, dice la palabra en Romanos, no hay justo ni aun uno. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso es que la ley nos lleva a creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que puede rescatarnos y que toma nuestro lugar del pecado, de la paga de estos mandamientos que todos no hemos cumplido, ¿no? Porque creo que todos alguna vez hemos dicho una palabra ociosa, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Todos hemos dicho una mentira, ¿no? Que son pecados así que como que el mundo o nosotros en nuestra conciencia decimos, no, bueno, el que mata pues no es igual que un mentiroso. No, para Dios sí. Para Dios es tan igual uno que dice una mentirita blanca
como el que mata a una humanidad, ¿no? Eso es lo importante que debemos de ver en la ley, que la ley nos refleja nuestra maldad y nuestra necesidad de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. No, yo no me di cuenta porque me andaba paseando por allá, no sé si Mayra comentó también, se lo brincó, dice no adulterarás en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo dice cualquiera que mira a una mujer, ¿qué dice? Para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no necesitas irte a la cama con la persona, ¿eh? O sea, hombres, cuidado, ¿no? Los hombres, por ahí se dice en lo popular que nos entra por los ojos, ¿no? La palabra dice que los ojos es como el reflejo del alma. Entonces, dicen que por ahí las mujeres se convencen más por el oído, ¿no? Por eso dicen que verbo mata carita, ¿no? Eso no es primera de Alejandro, nada. Dice, las mujeres dicen verbo mata carita, aunque andes con un cuate que a lo mejor te fue, con que tenga buen verbo, por ahí le entra a la mujer, ese es cierto. A la mujer le entra por el oído y al hombre le entra por acá, ¿eh? Entonces, no necesito sentarme, no, irme allá a algún lugar con la mujer. Con que yo la deseé con mis ojos, ya adulteré en mi corazón, ¿eh? Entonces, ahora sí que como caballos de pura sangre, así, literalmente, porque ese es real, o sea, tenemos que lograr, no cumplir con esto, tenemos que creer a Jesucristo, y esta es una norma que nos muestra nada más lo pecaminoso que somos. Mayra lo decía bien, yo lo decía, no es el plan de salvación, nuestro plan de salvación es otro. Jesucristo vino, murió por nosotros en la cruz, por todo el universo. Con esto nos muestra simplemente que estamos realmente separados y no creemos en Él, y tratar de lograr con libertad de ir cumpliendo con esto. Yo soy el primero en decir, yo soy el primer pecador, y cualquiera de estas, ¿no? Mayra decía, cuidado con lo que decimos, las palabras, ¿a cuántos no se nos ha salido una palabrota porque se nos cruzó la ruta, o no sé, lo que sea? Aguas con la palabra, porque dice que de lo profundo del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. O sea, como tú hables es lo que tienes en tu corazón, a la palabra sí lo dice. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, porque en el día a día eso nos cuesta mucho trabajo, obviamente, ¿no? Entonces el propósito fue una norma moral, ya lo vimos, demostrar que Dios es santo, sí, pues porque esto es santidad pura, enseñar a la humanidad lo pecaminosos que somos, y la ley era una guía realmente a través del pueblo de Israel, a través de los siglos, para ayudarlo a permanecer junto con Dios. ¿Alguien me puede leer Gálatas, el libro de Gálatas 3 del 19 al 24, pero que sea la versión, la nueva traducción viviente, porque la de Casiodoro de Reina o la de Cipriano de Valera es un poco más compleja? ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente aquí? Sí, Gaby, ¿nos puedes ayudar a leer Gálatas 3, 19 al 24, por favor? Ay, Gaby. Despacito. 3:19. 3:19 al 24. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, que es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Ya, es mucho más entendible, sí, esta versión de la nueva traducción viviente, porque la de Casiodoro de Reina, la de Cipriano de Valera o de la Reina Valera, la verdad es que la ley cuesta un poquito más trabajo. Lo que quiere decir ahí es lo que acabamos de decir, ya tenemos 10, 15 minutos diciéndolo. La ley no es nuestro plan de salvación, es una norma moral, no nos salva, o sea, sí, obvio, tenemos que cumplirla, pero no por cumplirla nos vamos al cielo, eso es bien importante, no es por obras, ¿no? ¿Alguien me puede leer Efesios 2, 4 al 10? Ahora sí que en la versión que ustedes gusten. Efesios 2 del 4 al 10, por favor, con voz alta. Fuerte. ¿4 al 10? Del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es. Dice que estamos separados de Dios por el pecado, ¿no? En otras palabras, por ahí dice Romanos. ¿Cuál es el plan que Dios nos revela a través de su Espíritu Santo? ¿Quién lo planeó? Pues nuestro Dios Padre. ¿Y quién lo ejecutó? Jesucristo. Es esto, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de ustedes, es un don de Dios, es por gracia. Y dice, y no es por obras para que nadie nos andemos pavoneando por ahí, ¿no? Oye, es que yo ya di a los pobres un dinero. O sea, no podemos llegar con esos trapos de inmundicia, dice la palabra, al cielo y ofrecerlos como ticket de entrada al cielo. Tenemos que creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Precio alto se pagó en la cruz, sí, que fue la sangre del Hijo de Dios que plació a Dios Padre mandarlo. Y nosotros no estábamos libres hasta que Jesucristo llegó y creemos en Él. Así de fácil. Sé que es difícil de repente aceptarlo porque ¿qué cosas de las que tenemos nos regalan hoy por hoy? Nada de lo que traigo yo puesto, ni esta iPad que está ya viejita, me la regalaron. Nada de lo que está aquí nos lo regalaron. Dios le plació regalarle a nosotros salvación por medio de su Hijo, pagando por el sacrificio en la cruz, y simplemente por eso somos salvos. Ya la próxima semana seguiremos con Éxodo, porque es un libro muy importante del Antiguo Testamento, tratando de hacer la analogía con el Nuevo. Pero bueno, esperamos que haya sido de bendición todo esto que platicamos. Mayra, ¿quieres comentar algo más? Solamente pedirles, vamos a seguir con Éxodo, entonces leer Éxodo de 19 al 40, ¿no? Es importante porque así ustedes pueden participar y podemos entender mejor de lo que estamos hablando. Entonces, traigan su Biblia, por favor, y lean, por favor. Que Dios los bendiga y les sonría con amor en esta semana.